Invitamos también al doctor Mauro Saavedra Parra, jefe del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina Humana. Invitamos que nos acompañe en la mesa de honor al doctor Ángel Anicama Hernández, coordinador de la macroregión Centro Oriente. Bien, distinguidos presentes, señoras y señores, invitamos a ponernos de pie para proceder a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Tranquilo, y al nacer por sus hombres el sol. Que rendimos al Dios de favor, que rendimos al Dios de ¡Viva el Perú! ¡Viva la Asociación Peruana de Medicina! Enseguida tendremos las palabras de bienvenida a todos los presentes en esta segunda jornada, ECOE Paso a Paso, a cargo del doctor Ángel Anicama Hernández, coordinador de la macroregión Centro Oriente del Centro de Simulación. Doctor Roberto Munive Bendezú, decano de nuestra facultad. Doctor Juan Manuel Fraga, invitado internacional que viene de México, reconocido simulacionista. Doctor Álvaro Prialé Ceballos, que es el presidente del Comité Nacional de Redes de Simulación Clínica.
doctor Mauro Saavedra, que es el presidente del Comité Técnico de Simulación Clínica de nuestra facultad. Señores colegas de todo el país, equipo de simulación de nuestra Facultad de Medicina, señores estudiantes, señoras y señores. Es un gusto para todos nosotros, el equipo de simulación de nuestra facultad y a nombre de la coordinación de la macroregión Centro-Oriente, darles la bienvenida a nuestra tierra iqueña, que los acoge con mucha calidez y dentro de poquitas horas con mucho calor también. En esta oportunidad vemos amigos de todo el país, simulacionistas que se han convocado en nuestra tierra, que hemos estado en otras jornadas en diferentes partes y también colegas que por primera vez se integran a esta experiencia novel de lo que es la simulación clínica. Apasionante y que además apertura un camino dentro de la metodología de enseñanza-aprendizaje. Es para nosotros una gran alegría poder culminar el módulo ECOE paso a paso. Con mucho nos hemos visto ya a través del Zoom de ASPEFAM y hemos podido, a través de las capacitaciones virtuales, llegar a esta fase final. Empezamos el 16 de marzo, luego el 23, luego el 30, finalmente el 6 de abril con la fase virtual y hoy día culmina con la fase presencial para tener el aprendizaje experiencial en lo que es simulación paso a paso, ECOE paso a paso. Esto no sería posible si es que no hubiera un ímpetu y una capacidad de organización de ASPEFAM a través de su Comité Nacional de Redes de Simulación Clínica que preside el doctor Álvaro Prialé Ceballos. Es muy importante mencionar que esta experiencia nacional que tenemos y que nos convoca el día de hoy ha permitido realizar capacitaciones a lo largo y ancho de nuestro país con ese desprendimiento que implica compartir conocimientos. Eso es muy importante y muy loable y eso es digno de aplaudir para lo que es la educación médica en nuestro país. Por eso, a ASPEFAM y al Comité Nacional de Redes de Simulación Clínica, presidido por el doctor Álvaro Prialé, les brindamos un fuerte aplauso. Doctor Prialé. La educación médica necesita reflexiones, voces y experiencias que el día de ayer comenzamos a emitir y a desarrollar, y hubieron muchas preguntas y mucho desarrollo de pensamiento crítico. El día de hoy nosotros queremos también agradecer a nuestro decano, el doctor Roberto Munive Bendezú, por todo el apoyo que ha brindado para el desarrollo de nuestras actividades. Este auditorio que hoy día acoge, como mencionábamos ayer, y lo repetimos porque hay nuevos visitantes el día de hoy, ha sido refaccionado especialmente para esperarlos a todos ustedes, con estos asientos ergonómicos, con la refacción de todo nuestro local, así como también con la galería de honor de todos los exdecanos de nuestra Facultad de Medicina, llamada Daniel Alcides Carrión García. Llamada así porque en realidad debemos de decirles a todos ustedes, a nuestros visitantes, que a raíz de los 100 años del fallecimiento, del martirologio de nuestro héroe civil, el único héroe civil, Daniel Alcides Carrión, nuestra Facultad de Medicina y a través de la universidad le otorgó el título póstumo de médico cirujano, de bachiller y médico cirujano. Así que tenemos el orgullo de decirles de que Daniel Alcides Carrión fue graduado póstumamente en el año 1985 por nuestra facultad. Tiene su título. Y además de ello, el Colegio Médico de Ica, Consejo Regional Noveno, le otorgó su carnet de colegio médico con el número 001. Esto es muy importante. El gran historiador, el doctor Delgado Matallana, conocido por todos nosotros, fallecido él ya, escribió un hermoso libro sobre Daniel Alcides Carrión. Y en él está patentado con las fotografías y todo el registro, porque él era muy acucioso en ese sentido, de lo que les he hablado. Así que los invito también a leer su hermoso libro, donde están las referencias de lo que les he mencionado. Y con orgullo nosotros llevamos
el nombre de Daniel Alcides Carrión. El símbolo de nuestra facultad, le presentamos aquí, es el colibrí de la línea de Nazca, estilizado, hecho por uno de nuestros estudiantes en su momento, cuyo concurso aperturó el doctor Luis Tolmos, uno de nuestros más prominentes docentes que está aquí en esta sala, y tenemos también el escudo de nuestra universidad, del pueblo para el pueblo, es lo que menciona su logo especial. Queremos entonces, en ese sentido, culminar diciendo que efectivamente la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a través del señor rector y la alta dirección, ha podido brindarnos todas las facilidades para poder también remozar nuestro centro de simulación. Este auditorio que los alberga lleva el nombre de Felipe Casavilca Rubio, que fue el primer decano de nuestra facultad y cuya pujanza pudo conseguir este terreno hace más de 60 años y que alberga a todos los estudiantes que a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestro país siguen dando prestigio a la medicina humana. No me queda más que decirles a todos ustedes, comparto el orgullo con todos los docentes de nuestra facultad que también aquí están presentes y nuestros estudiantes. Bienvenidos de todos los puntos de nuestro país, de costa, sierra y selva que están aquí presentes, del norte y del sur. Queridos amigos, van a pasarla muy bien en nuestra tierra. Bienvenidos. Han sido las palabras de bienvenida a todos los asistentes a este importante evento, el doctor Ángel Anicama Hernández. Enseguida, el turno para que tomen las palabras es a cargo del doctor Mauro Saavedra Parra, jefe del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Colegas, muy buenos días. Antes de iniciar, bueno, parte que me corresponde, quiero saludar a los miembros de la mesa. En primer lugar, al doctor Álvaro Prealé, nuestro mentor. Siempre estamos de la mano del doctor y él siempre nos está orientando. Yo creo que no solamente a nosotros, sino a todo el Perú. Bueno, quiero recalcar esta parte, ¿no? Encontramos pocos a nivel nacional que nos tiendan la mano. Yo soy ginecólogo obstetra y he hecho la maestría en oncología ginecológica, pero hemos tenido que ir a buscar y buscar por ahí. Pero no, nosotros hemos ido a buscar al doctor Prealé y nos ha tendido la mano, nos ha abierto a la Científica del Sur y hemos ido con todo el equipo de acá de la facultad. Hemos visitado ambiente por ambiente y eso nos está ayudando, doctor, gracias. También saludar al doctor Juan Manuel Fraga, mexicano. Anoche hemos estado en el Salón Consistorial de la Municipalidad, en una excelente velada y le dieron la medalla como visitante ilustre de la ciudad de Ica. Yo le decía al señor alcalde, ¿por qué no le da la llave? Y el señor alcalde me dice, pero ¿cómo entro yo después? Entonces, como visitante ilustre, igual le hemos dado ese reconocimiento al doctor Prealé. La idea es que no solamente somos nosotros, sino formamos parte de la ciudad de Ica y nuestro alcalde tiene que estar acá, ahora está un poco, no manda saludos porque este es un evento, ahí ha venido la Miss Universo y que es mexicana y nuestro doctor está contento porque ya tiene la Miss Universo en Ica, ¿no? Ha estado en Ica acá y bueno, saludamos al doctor Roberto Muniz de Bendazú, nuestro decano. Él siempre a la mano con nosotros. En todo momento está con nosotros llevando la batuta y igual, ¿no? Con nuestro rector, el doctor Dante Fermín Calderón Guamaní, que también en todo momento ha estado con nosotros. Y gracias a la participación directa de nuestro decano y de nuestro rector tenemos todo esto. Bien, entonces para nosotros es un alto honor tenerlos a ustedes en nuestra casa, que desde ya es vuestra en todo momento, ¿no?
Este evento constituye pues una valiosa oportunidad para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas de simulación clínica, ¿no? Y así como el desarrollo y evaluación de competencias mediante el ECOE. Mediante el ECOE, herramienta clave en la formación de profesionales íntegros, competentes y comprometidos con la seguridad del paciente. Como coordinador del centro de simulación, que me permito pues. Nos sentimos, como dije, honrados de recibir a destacadas delegaciones, reafirmando nuestro compromiso con una educación médica de calidad, centrada en el estudiante y alineada con los más altos estándares nacionales e internacionales. Expresamos pues nuestro reconocimiento a los organizadores, porque somos muchos, y tenemos muchos colegas de acá de la facultad que estamos acá trabajando, por hacer posible este importante encuentro académico que constituye significativamente el fortalecimiento del sistema de la educación médica del Perú. El doctor Ángel manifestaba con respecto al escudo. El escudo dice Ica Hatun Yachayhuasi, que en quechua quiere decir, que en el español quiere decir la casa grande del saber de la ciudad de Ica. Y dice también Yastamanta Yastapas, del pueblo para el pueblo. Eso es lo que queremos ser, una entidad preparada para brindar el servicio al pueblo, porque los estudiantes son hijos del pueblo y a eso nos estamos dedicando. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Mauro Saavedra Parra, jefe del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Enseguida tendremos las palabras del doctor Álvaro Prealé Ceballos, presidente del Comité Nacional de Redes. Buen día con todos. Para los que están desde ayer, simplemente reforzar un poquito las palabras que expresamos ayer para quienes vienen por primer día a esta jornada. En realidad es una jornada, recuérdenlo, primer día de un conversatorio y segundo día la parte práctica del módulo que viene corriendo, ¿no? Que en este caso es el ECOE. Para mí es muy reconfortante ver la sala llena y ver cómo en este segundo día tenemos incluso más aforo que ayer. Eso solo refleja el interés de capacitarse y de poder seguir avanzando en esta metodología tan necesaria, felizmente ya tan entendido su necesidad de poder adquirirla para poder trasladarla hasta nuestros estudiantes y poder tener mejores futuros médicos. Para nosotros supone un esfuerzo importante el poder organizarlo y hay mucha gente detrás, no solamente quienes estamos en la comisión, sino sobre todo quienes asumen el reto a nivel local, ¿no? Y créannos, es muy reconfortante poder ver esta respuesta. Entonces, nada, yo solamente puedo agradecerles y prometerles que vamos a seguir en esa línea y haciendo más todavía, porque en tanto tengamos ese respaldo, sentimos que estamos en el camino correcto y que hay todavía mucho por hacer y nosotros cuerda tenemos. Así que, nada, bienvenidos y gracias por estar acá. Muy agradecido al doctor Álvaro Prealé Ceballos, presidente del Comité Nacional de Redes. Para la inauguración de esta segunda jornada, ECOE Paso a Paso, módulo de enseñanza, aprendizaje, examen clínico objetivo estructurado en simulación clínica, que se desarrolla el día de hoy en su segunda etapa, voy a invitar al señor decano de la Facultad de Medicina Humana, Daniel Alcides Perlón, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, doctor Roberto Munive Bendezú.
Buenos días. Bueno, lo que quería expresar era de que si no hay equipo, no hay jugadores y no se hacen goles, ¿no? Como siempre lo dicen. Es un equipo el que ha trabajado acá. Y por lo tanto, esto es el resultado de trabajos mañana, tarde y noche, comandados por el equipo del equipo de simulación de nuestro ICA, ¿no? Entonces, quería en principio agradecer la colaboración y el trabajo del doctor Dante Calderón Guamaní, que sin su mirada hacia la facultad seguramente no se ha podido realizar todas estas mejoras para nuestra universidad. Decíamos nosotras en algún instante, después de que pasaran algunos 3 a 4 años, nosotros no licenció la universidad 3 años y la facultad 4. Y estábamos a punto de cerrar. Y luego, hoy, después de pasados los años, y le conversaba al doctor Praga, tenemos cerca de 1.500 alumnos. Y están nuestras aulas totalmente llenas, y con algún instante le decíamos, ¿no? Soñar no cuesta nada, le decía al doctor Prialé. Y gracias a los sueños que tenemos cada uno de los que están integrando este comité y todos, visitamos en múltiples oportunidades la Científica del Sur, la universidad, nuestra querida Universidad San Marcos, donde fuimos recibidos muy cariñosamente por ustedes. Y en cada momento siempre nos dijeron, esto se hace de esta manera. Nos hablaron de la inserción de los cursos, cómo ir creciendo, cómo ir avanzando, ¿no? Cómo ir comprando nuestros primeros simuladores y seguir avanzando en lo que ahora estamos soñando. Le presentaba antes al doctor Prealé y le decía, acá vamos a construir 5 a 10 pisos y son 50 millones. Yo decía 70 millones que tenemos que tener, y soñar no cuesta nada. Al frente será el hospital universitario. Créanme de que los profesores que están comprometidos con este nuevo esquema de trabajo, en algún instante, decía mi rector, estamos en cuidados intensivos. Creo que estamos saliendo ya de cuidados intensivos y tenemos que, con la ayuda de todos y cada uno de los profesores y universidades del Perú, podemos nosotros a volver a ser la universidad que siempre fue la Universidad de Ica. La Universidad San Luis Gonzaga fue fundada el 20 de diciembre del año 55. Miren ustedes, y éramos una de las 6 primeras universidades, pero después de muchos años, un 18 de febrero, comenzó a funcionar. Yo le decía que nuestra Facultad de Medicina empieza el año 61 y este año estamos cumpliendo 65 años. Somos la 4ª Facultad de Medicina más antigua del Perú y creo que nos merecemos a estos 65 años tener pues esta presencia de ustedes. Ustedes dan realce a esta universidad, lo recibimos con el mejor de los cariños y de los afectos, decirles de que son ustedes bienvenidos y que nos hemos preparado, el equipo se ha preparado para hacer este COE paso a paso, que tanto nosotros necesitamos este examen, que es muy importante para el final de la enseñanza de nuestros alumnos. Agradecer al doctor Praga, volver a repetir. Yo creo que lo mejor que podía haber hecho Mauro fue uno de los gestores que día y noche estuvo con el alcalde y allí pidiéndole de que se debe reconocer a las personas, su sacrificio, su entrega, su dedicación. Entonces, por lo tanto, yo creo que bien merecido esa de haber sido declarado con la más alta distinción de nuestra municipalidad provincial, declarar los hijos predilectos de nuestra ciudad de Ica, ¿no? Yo, sin más que decirles
deseando de que esta estadía de Ica sea una estadía extraordinaria. Recuerden ustedes que Ica era un desierto, hoy es un Edén. Hoy somos el primer productor nacional en agroexportación, somos primeros en agroexportación en el Perú. Y todas nuestras pampas hoy están verdes. Y seguramente, como ayer lo dije, somos primer lugar en páprica, en tomate, en espárragos, etcétera, etcétera, en uva en el mundo. Y después de México, somos también segundo productor primer productor en México de aguacate. Y después seguimos nosotros, ¿no? Estamos detrás de todo eso. No más decirles, invitarlos. Visiten a nuestro bendito Señor de Luren. Nosotros estábamos organizando unos tours. Vayan a las Huacachina, es nuestra oasis de América. ¿Por qué no a las líneas de Nazca, donde María Reis dejó ahí, pues, siendo nuestro segundo lugar turístico en el mundo, en el Perú, perdón? Y en Paracas tenemos las Islas Ballestas. Está cerca. Y si alguien desea, lo podemos acompañar con muchísimo gusto, ¿no? Por lo tanto, declaro gratamente inaugurado este séptimo conversatorio y el ECOE paso a paso. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de inauguración de este importante certamen. ECOE paso a paso, módulo de enseñanza-aprendizaje, examen clínico, objetivo, estructurado, en simulación clínica, organizado por la ASPEFAN, Asociación Peruana de Medicina, también la participación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Facultad de Medicina Humana. Agradecemos al doctor Roberto Muniz Bendezú, flamante decano de la Facultad de Medicina Humana. Para culminar con esta ceremonia, pedimos a nuestros distinguidos invitados de la mesa de honor y también a los presentes ponernos de pie. Vamos a entonar el himno a Ica. El Jerónimo de Cabrera, la que nunca tu cadena, y ser libre por siempre tu nombre, y traer la ciudad. El Jerónimo de Cabrera, la que nunca libró su cadena, y ser libre por siempre tu nombre. Al parecer los tocaron su historia, la chica le dio tradición, el guarango quedó en sus maderas, Huacachina el poeta cantó, en el templo sagrado de Luren, desde el cielo al humilde Coyú, nuestro Cristo modelo de incienso nos hermana con brazos en luz y caer la ciudad. El Jerónimo de Cabrera fundó, la que nunca libró su bandera y se libre por siempre juró, culminando en mitad del camino. De Loas arena trocó, en Zarapa descansan los huesos, y su suelo se vuelve oración. Por todo esto le canto a mi pueblo, a su raza, a su zona, su luz, y hasta el viento yo conta los ecos, viva Ica, viva el Perú, Ica es la ciudad. El Jerónimo de Cabrera puso, la que nunca limpió su bandera,
y ser por siempre puro, y caer la ciudad. El jerónimo de Cabrera Cundo, la que nunca vivió tu bandera, y ser libre por siempre puro. ¡Viva Ica! ¡Viva la Asociación de Facultades de Medicina Humana de todo el Perú! Y viva a todos los presentes. Agradecemos a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañaron en la mesa de honor y también a todos los asistentes que vienen de diferentes partes del país No, igualito. para participar en este importante Ellos evento manejan. que fortalece la formación profesional de las ciencias de la salud, la medicina humana. Vamos a invitar a los organizadores para que ya procedan a anunciar a los próximos ponentes y desarrollar este ECOE paso a paso. Muchas gracias por su atención. Bien, luego de nuestra ceremonia protocolar, nos ponemos a trabajar en la parte específica de nuestra parte final y práctica, módulo ECOE paso a paso. Para esta oportunidad y esta mañana tenemos una conferencia internacional y para la presentación del ponente voy a invitar al doctor Roger Ramírez Castillo, miembro de nuestro equipo de simulación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, para moderar esta actividad. El doctor Roger, por favor, adelante. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Realmente me siento bastante contento de ver la gran afluencia que ha tenido este evento el día de hoy y ver hoy más participantes desde que iniciamos todo este programa de capacitación. Quiero empezar dándoles a cada uno de ustedes la bienvenida a todos nuestros distinguidos participantes, a nuestros docentes y a nuestros colegas que hoy día nos acompañan, básicamente para poder compartir este taller práctico presencial denominado Diseño y Ejecución de un ECOE que se está realizando aquí en nuestra ciudad de Ica. Recordemos que hoy este espacio se convierte en un punto de encuentro para el fortalecimiento de la educación médica basada en competencias y básicamente porque nos reúne hoy en día un propósito común, que es transformar la manera en que estamos evaluando. Quiero dar la bienvenida en estos momentos para la presentación de esta conferencia magistral virtual sincrónica que va a ser otorgada por el doctor Manuel Quintana Díaz, director del Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien le pido que por favor prenda su cámara y podamos darle un fuerte aplauso porque él ya está aquí con nosotros esperándonos. ¿Habría la posibilidad de ampliar la imagen? Bien, mientras que estamos mejorando la imagen para poder verlo mejor visualmente al doctor Manuel Quintana, quiero describir un poco su participación dentro de este contexto de la simulación clínica. Ahí está bien. El doctor Manuel Quintana es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en medicina intensiva, es facultativo, especialista del área con plaza en propiedad del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera. Es facultativo especialista del área en comisión de servicios del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz, Madrid. Es jefe clínico en funciones de servicio de medicina intensiva para la unidad de simulación avanzada y entrenamiento clínico. Es jefe de la sección del Servicio de Medicina Intensiva, Formación, Simulación y Entrenamiento Clínico del Hospital Universitario La Paz.
coordinador del Servicio de Urgencias Generales del Hospital Universitario de La Paz, coordinador del Centro CEASEC, Centro Avanzado de Simulación y Entrenamiento Clínico, director de la Unidad de Simulación Avanzada y Entrenamiento Clínico de Madrid, delegado de la decana para el Hospital Universitario de La Paz. Y podría demorarme un tantito más para poder seguir describiendo todas las participaciones de una manera significativa que tiene el Manuel Quintana, no solamente en toda Europa, sino en algunos países de Latinoamérica. Cuando yo siempre lo he presentado, porque en realidad he tenido la suerte ya de poder interactuar con él ya un tiempo atrás, y hemos tenido la oportunidad con la doctora de la Cruz de visitar algunos centros de simulación en Europa, a donde iba, el nombre referente en Europa era el doctor Manuel Quintana. Una persona que tiene muchos años dedicados a la simulación, muchos años a formar médicos competentes y que hoy en día está trayendo muy buenos resultados, mejorando la calidad de atención de esos países donde él está involucrado en su educación. Dicho esto, quiero nuevamente pedirle un fuerte aplauso a todos ustedes para el doctor Manuel Quintana para que pueda dar inicio a su ponencia que estamos esperando con mucho entusiasmo. Bienvenido, doctor Manuel. Un gusto verlo nuevamente por aquí. Pues muchas gracias espero que se oiga y muchas gracias por vuestras. Perfectamente. Vale, pues muchas gracias por vuestras palabras, ¿no? Yo, bueno, pues para mí es un honor y es un orgullo poder colaborar en esta actividad que me parece que está muy bien montada. Yo lo único que lamento es que sea virtual en vez de presencial, que a mí también me hubiera gustado estar en todos estos sitios que el decano ha dicho que están próximos y que valdría la pena poder conocer. Para esta presentación, para esta charla, yo creo que pese a que Roger muy cariñosamente ha contado muchas cosas de mi currículum, hay dos cosas que son importantes. Una, yo dirijo un centro de simulación, que es un centro del Hospital Universitario de La Paz, pero que está vinculado con la Universidad Autónoma. Es una universidad grande e importante en España, que está en Madrid. Y luego lo que sí que es cierto que para esta charla yo creo que tengo un cierto expertise, porque coordino la prueba en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Cuando me plantearon el tema con este título de COE, experiencias docentes, pasado, presente y futuro, a mí me parece que lo importante es partir de dos premisas, ¿no? La primera es que el ECOE no es una forma simple no es una simple forma de examinar a estudiantes. Realmente tenemos que ir un paso más allá, tenemos que entenderla como algo que significa formar bien a un futuro médico. Y por otro lado, hay otra premisa negativa que tenemos que asumir. Saber mucho no equivale a saber necesariamente actuar. Saber actuar, además, no siempre equivale a actuar bien ante un paciente real. Es decir, que por un lado tenemos que el conocimiento es importante, no hay ninguna duda, el conocimiento en medicina es fundamental, pero el hecho de tener el conocimiento no quiere decir que luego a la hora de tratar, manejar un paciente lo sepas hacer correctamente, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ha examinado clásicamente cuando éramos alumnos de medicina, y de hecho algunas veces seguimos manteniendo esto en forma de conocimientos a los estudiantes, pero realmente si queremos cambiar la forma de hacer las cosas, si queremos ver cómo formar al futuro médico, tenemos que plantearnos que la ECOE nos vale para examinar de otra manera, ¿no? Y esto a mí me lo explicaron cuando yo empecé a hablar del ECOE, no lo entendía muy bien, ¿no? Pero fijaros, cuando tú haces el carnet de conducir, pues ¿te vale con que aprobar el examen teórico? No, necesitas tener aprobado el examen teórico para hacer el examen práctico, sí, pero saber conducir implica haber pasado los dos aspectos, el teórico y el práctico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que en medicina la cosa ha cambiado. Yo vengo de una familia de médicos, mi padre es médico, mi abuelo era médico, mis abuelos, o sea, son muchas generaciones, y lo que está claro es que la forma con la que se enseña y se ejerce la medicina es distinto. Por eso los objetivos, los métodos y la organización docente también tienen que cambiar. Muchas veces lo que hacemos es simplemente papeleo, ¿no? Cambiamos el grado de medicina, cambiamos las asignaturas que entran, cambiamos la duración de las mismas, cambiamos si las damos en cuarto curso, tercer año o quinto curso, o segundo semestre, cuarto o duodécimo semestre, ¿no? Es decir, que el problema no es actualizar
el grado de medicina. Lo que tenemos que hacer es un cambio en el marco formativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que o nos empeñamos en cambiar o, si somos sinceros, realmente seguimos teniendo grados de medicina en la mayoría de las facultades. Entiendo, en las españolas seguro, entiendo que en las peruanas igual, muy orientado a transmitir conocimientos y muy poco orientados a desarrollar competencias clínicas reales, el razonamiento clínico, que es fundamental, el profesionalismo y sobre todo que hay un cambio. Nosotros, los que somos más mayores, nos educamos formándonos en aprender medicina y lo importante era el conocimiento e incluso el médico, y ahora la enseñanza de la medicina está centrada en el paciente, ¿no? Con lo cual yo creo que las clases magistrales, la acumulación de conocimientos, los exámenes centrados en memoria, esto tiene que ir variando, ¿no? Porque lo importante es rotar, evolucionar, a dar más importancia a las competencias clínicas, las actitudes y los valores profesionales. El siguiente paso es que, bueno, pues nosotros tenemos que plantearnos cómo vamos, vale, tenemos que cambiar, venga, lo aceptamos, te lo compro, pero ¿cómo podemos comprobar de una manera que estas competencias? Tenemos que comprobar que un alumno tiene estas competencias de una manera que sea estructurada, que sea igual para todos, de una manera que sea justa, de una manera que sea reproducible, ¿no? Porque realmente yo tengo que comprobar si mi estudiante es capaz de integrar conocimientos, habilidades, razonamiento clínico, comunicación y profesionalismo, y luego tengo que aplicarlo en un escenario. No es en teoría, es en una situación lo más parecida a lo real, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que estamos planteando no solamente es una forma de medir lo aprendido, nosotros también nos estamos evaluando qué es lo que consideramos importante. Es decir, que no es un cambio en sí mismo, sino es una evolución pedagógica, ¿no? Entonces, realmente, el ECOE es como una respuesta académica a una pregunta de fondo, con lo cual, primera cosa, el ECOE no es una prueba solo. Segunda cosa, el ECOE es una manera de entender la enseñanza clínica, el ECOE es una manera de objetivar competencias y el ECOE es una manera de obligar a la propia facultad a preguntarse qué tipo de médico quiere formar. Con lo cual, si somos sinceros y si somos honestos, el ECOE, que tiene que estar bien planteado, no solo vale para evaluar al alumno, también nos vale para evaluarnos a nosotros mismos como institución, ¿no? Con lo cual, el ECOE tenemos que entender lo que pasa de lo que es un examen en sí mismo a ser un proyecto docente. La siguiente idea que me gustaría compartir con vosotros es que no tenemos que tirar por tierra las virtudes que tenía la formación tradicional en medicina, ¿no? O sea, la formación tradicional de medicina que implicaba una relación maestro-discípulo, que permitía o tener un aprendizaje al lado de la cama del paciente, que permita una observación directa con un clínico experimentado al lado, que transmitía de una manera importante hábitos profesionales, incluso la intuición construida a través de años de experiencia. Es decir, que realmente hay una parte de la formación tradicional en medicina que hay que mantenerla y que esto no tiene que dejarse atrás. Sin embargo, esto lo que ocurría es que estas limitaciones, cuando llegaba el momento de evaluar, aparecían, ¿no? ¿Por qué? Porque dependía mucho del azar. O el estudiante podía tener un paciente más sencillo que otro. El estudiante podía tener un evaluador más exigente que otro. El estudiante podía tener una situación más real o simplemente anecdótica, ¿no? Con lo cual, si somos, en términos de equidad, esto no era justificable, ¿no? O sea, había estudiantes que tenían más suerte que otros, ¿no? Por otro lado, cuando evaluábamos a los alumnos interesándonos más por el conocimiento declarativo que el desempeño real, realmente lo que estábamos valorando es la capacidad memorística de un alumno. Pero eso no quiere decir si el alumno sabía lo que tenía que hacer, sabía la teoría, pero sabíamos si era capaz de poder hacerlo, ¿no? Con lo cual, la realidad es que con los métodos tradicionales de evaluación hay competencias que no están adecuadamente exploradas, ¿no? La comunicación necesita
evaluarse de una manera estructurada. La exploración física tenemos que evaluarla si el alumno es capaz de llevarla a cabo de una manera ordenada, si sabe transmitir malas noticias, si hace priorizaciones diagnósticas, si toma medidas de seguridad para el paciente y sobre todo luego si todo esto lo aplica en condiciones normales, en condiciones de presión o de incertidumbre, es decir, la realidad de lo que viene siendo el ejercicio profesional, ¿no? Así las cosas, el siguiente paso es que el ECOE viene porque este problema se es conocido y lleva planteado mucho tiempo, ¿no? Nosotros veníamos de una heterogeneidad muy elevada entre los observadores, con lo cual, bueno, pues intentamos encontrar unos criterios compartidos y que puedan ser estructurados, ¿no? Indudablemente las competencias clínicas existen, las competencias clínicas se pueden y se deben evaluar. El estudiante tiene que demostrar no solamente que sabe, sino que sabe hacer y que es capaz de hacer. Y sobre todo tenemos que cambiar y asumir que medicina es una cosa seria, es una cosa importante y que es necesario introducir una cultura evaluativa muy, muy rigurosa, ¿no? Entonces, para esto surge el ECOE, para esto nace el ECOE, para introducir estructura, comparatibilidad y objetividad allí donde la evaluación clásica, que puede ser buena, que no digo que no, pero es bastante irregular, ¿no? O sea, que no buscamos sustituir el juicio docente, sino lo que buscamos es disciplinarlo metodológicamente. Nosotros, lo primero que tenemos que plantearnos cuando hacemos una ECOE son varias preguntas. Uno, ¿qué competencias son irrenunciables y qué competencias tiene que tener cualquier alumno que acaba en una facultad de medicina? ¿Qué esperamos que sepa hacer? ¿Qué errores de una mala formación, ¿no? Y cuáles podemos corregir? Y sobre todo tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre conocimientos, habilidades técnicas, comunicativas, de razonamiento y profesionalismo. Y luego todo esto, ¿cómo lo llevamos a un currículum, ¿no? Entonces, lo primero, el ECOE lo que nos permite hoy por hoy es que nos obliga a alinear enseñanza, competencias de evaluación, ¿vale? Nosotros muchas veces, y esto nos pasa en todas las facultades, enseñamos por asignaturas, pero realmente nosotros no trabajamos por asignaturas. Cuando desempeñamos nuestra actividad profesional, nosotros trabajamos por problemas, por prioridades y por competencias integradas, ¿no? Es decir, que nosotros lo que buscamos en una ECOE no es hacer casos, lo que buscamos es definiendo qué competencias consideramos irrenunciables, es decir, qué médico estamos intentando formar. Con lo cual, nosotros lo primero que tenemos que asumir es que una buena ECOE lo que nos obliga es a evitar la fragmentación, nos obliga a pensar en términos de competencias y no de asignaturas, y nos obliga a decidir qué acciones profesionales son observables y relevantes, ¿no? Con lo cual, la segunda aprendizaje es que esto no es hacer estaciones, no es hacer un circuito de estaciones. Muchas veces la mayoría de las ECOEs, gente que tiene poca experiencia, lo que hacen es reducirlo a algo logístico, ¿no? ¿La logística es importante? Sí, sí, claro que es importante, pero lo importante no es solo la logística, es el diseño competencial, es el marcar las prioridades que queremos de aprendizaje, es estandarizar cómo vamos a hacer esa evaluación, es cómo vamos a evaluar y por tanto cómo vamos a formar a los evaluadores, y luego, claro, estamos trabajando con alumnos que necesitan un feedback, cómo vamos a dar ese feedback y de que sea algo de calidad. O sea que realmente el ECOE no son las estaciones, es algo más, ¿no? Las ECOEs no se trata de hacerlas cada vez más complejas, se trata de hacerlas cada vez mejor, que estén bien pensadas, ¿no? O sea, realmente nosotros no tenemos duda que la logística es necesaria, porque tú tienes que controlar los espacios, el personal necesario, tienes que coordinar los pacientes simulados o estandarizados, si utilizas estaciones de maniquí, de silla, tienes que ver quién va a evaluar, tienes que hacer los cronogramas, los circuitos, los materiales que necesitas. Es decir, todo esto es fundamental, ¿no? Pero la calidad de un ECOE
no es solo que el circuito funcione. Yo luego me voy a permitir contaros un poquito cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Sino que que las estaciones sean vistosas, ¿no? Nosotros muchas veces en nuestra prueba de COE invitamos a personalidades o gente, bueno, ajena a lo que es la educación médica, y entonces les parece muy llamativo la estación de psiquiatría, porque es un paciente estandarizado que puede tener una psicosis o puede tener una depresión o tal, o les llama mucho la atención la estación de parto, pero realmente no es la vistosidad de la estación, o no es lo importante no es que todo vaya como un reloj, eso también les llama mucho la atención. ¿Esto es necesario? Sí, pero no es suficiente. La clave es seleccionar adecuadamente las competencias, que éstas estén equilibradas, que los casos sean pertinentes, que los evaluadores estén correctamente formados, que las listas de comprobación sean coherentes, que los criterios evaluativos sean claros y, sobre todo, que los escenarios sean auténticos a la realidad que va a encontrarse ese futuro médico, y que todo esto tenga una utilidad pedagógica, porque si no, en el fondo sería un teatrillo que no es lo que vamos, ¿no? Por eso es muy importante la calidad del evaluador, ¿no? O sea, no solamente es el buen diseño de la estación, sino que el evaluador sea de calidad, porque muchas veces partimos de esta premisa que pongo aquí inicialmente. O sea, yo sé mucho de esto y yo sé evaluar esto. No. Esto no se trata, no sé, por ejemplo, os pasará a algunos de vosotros que cuando damos docencia de RCP, por ejemplo, pues no es que yo no sepa hacer RCP, yo soy intensivista, sé hacer una buena RCP, pero sé enseñarla, pues a lo mejor no lo sé tanto, ¿no? Y sé evaluarla, pues a lo mejor tampoco tanto, ¿no? Con lo cual es muy importante que asumamos una cosa: evaluar requiere entrenamiento, porque la experiencia clínica no garantiza por sí sola la competencia evaluadora. Con lo cual, ser buen médico no quiere decir que sepas evaluar bien, tienes que tener el conocimiento, pero tienes que tener también el entrenamiento. Y sobre todo, cuando vas a evaluar, esto tiene que ser homogéneo, con lo cual hay que compartir criterios, hay que entender qué estás observando, qué tienes que ponderarse, qué errores son fundamentales y qué errores, bueno, pues son más secundarios. Tienes que evitar sesgos de, bueno, pues me cae bien el alumno, o soy muy benevolente, o soy muy severo, o me impresiona un alumno por el motivo que sea, y entonces ya pues toda su actuación la estoy valorando con un cierto sesgo. Es decir, que hay que tener evaluadores y hay que exigirles dentro de la organización que tengan una formación, que sean de calidad. Con lo cual, el ECOE, que es importante para los alumnos, también hay que tener en cuenta que obliga a madurar al profesorado, ¿no? Porque nos obliga a generar una cultura docente que sea compartida. El cuarto aprendizaje que desde mi punto de vista tiene el ECOE en el presente es que nos permite auditarnos, nos permite revelar, como institución me refiero. El ECOE revela fortalezas y debilidades del plan docente, ¿no? Cuando hay varias cohortes que fallan, pues a lo mejor el problema no es del estudiante, a lo mejor hay que asumir que no hemos incluido correctamente esa competencia, no les hemos formado en esa competencia, o no hemos hecho una secuencia formativa o un tipo de prácticas adecuado. Es decir, que realmente el ECOE no es una foto de un estudiante aislado, sino es un espejo de todo el ecosistema docente, ¿no? Y sobre todo aquí tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que pensar que cuando algo no va bien en muchos estudiantes, pues probablemente el problema no sea de los estudiantes, sino sea de la propia institución, ¿no? Sobre todo porque es que a veces ocurre que hay competencias que das por hecho. Oye, pues esto no es así, ¿no? Porque no las hemos enseñado de forma explícita, y ahí igual no hay que darlas por hecho. O no se ha hecho la suficiente práctica, o realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que el ECOE nos permite evaluar, pero nos permite también mejorar. Entonces tenemos que entenderla como una herramienta de mejora curricular, ¿no? O sea, realmente el ECOE no solo, y esto yo creo que es un cambio de mentalidad importante, no solo para los alumnos, sino es para la propia institución, y esto hay que asumirlo como algo importante, ¿no? Por otro lado, el ECOE es bueno cuando se hace bien, es bueno cuando, es decir, tiene una legitimidad pedagógica cuando el alumno la percibe como auténtica y como justa. Es decir, que el ECOE tiene que ser técnicamente correcto y debe ser reconocible como relevante, ¿no? O sea, que el ECOE en sí mismo no es un dogma. El ECOE, el alumno acepta evaluarse de esta manera. El alumno acepta que evaluemos cómo hace las cosas. Evalúa que incluyamos tensión y que hagamos un escenario lo más parecido a la realidad, pero tiene que entender
que esto se está haciendo para todos, que esto es coherente con su formación y que esto es importante para la responsabilidad futura que va a tener, ¿no? O sea, que tiene que entender que esto no es un sumatorio de casos, no es un circuito de estaciones, no es algo caprichoso, es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual, para acabar en lo que es en el ECOE, tenemos que evitar que sea artificial, que sea algo muy sobreactuado o alejado de la realidad, porque entonces ya educativamente no tiene ningún valor. Por otro lado, si es un ECOE muy excesivamente hipertrofiado o muy burocrático o muy fragmentado, pues realmente son microtareas y no es una competencia real, ¿no? Con lo cual el alumno tiene que ver que tenemos que comprobar que estamos comprendiendo la situación, que no se trata de que en el ECOE se le premie la mecanización o que no seamos capaces de evaluar correctamente una inteligencia clínica flexible, y sobre todo el ECOE tiene que ser verosímil, el ECOE tiene que ser académicamente riguroso y tiene que ser una evaluación pedagógicamente honesta, ¿no? Con todo ello, es importante no confundir la complejidad con la calidad. Muchas veces parece que una estación, cuanto más datos es mejor, cuanto más distractores, cuanto más ruido, cuanto más ítems, y esto no es así. A veces, si yo lo que busco es discriminar, pues a veces una estación simple me vale para esto, ¿no? O sea, que no siempre hay que obsesionarse con escenarios súper sofisticados o con exhaustiva lista de comprobación, ¿no? Lo importante, y yo creo que también es qué busco en esa estación, porque muchas veces una estación muy recargada pierde foco, dificulta la discriminación y genera mucho ruido, y esto no tiene ningún valor, ¿no? O sea, que recordar que la claridad es una forma de inteligencia. También es otro error muy frecuente el no hacer una buena... Bueno, los que hacéis simulación sabéis que muchas veces el briefing es tan importante como el debriefing, ¿no? Y muchas veces el briefing lo hacemos mal. Si tú no haces un bullet point serio, si no hay un mapa de competencias y contenidos, el ECOE al final es una suma de casos más atractivos o menos atractivos, pero no siempre representativos, ¿no? Esto, por ejemplo, yo que coordino la de mi universidad, a veces encontramos esto, ¿no? Hay compañeros que quieren hacer un ECOE súper fragmentado como si fuéramos a evaluar un cirujano cardíaco, no. Yo voy a evaluar una competencia relacionadas en un entorno quirúrgico, pero no voy a evaluar exactamente eso, ¿no? Con lo cual, el mapa de competencias tiene que ser claro, las áreas clínicas y los niveles de exigencia correctamente definidos, y sobre todo que nosotros lo que buscamos es una prueba que tenga validez global, que no sea una prueba fragmentada, con lo cual la preparación es fundamental. ¿Es poco visible? Sí, y muchas veces por eso la hacemos poco cuidada. Otro de los problemas es que a veces, y esto yo creo que lleva mucho trabajo pedagógico, sobre todo para los alumnos. Esto no va de aprobar o de suspender. Esto hay que pensar que también genera información útil para mejorar la docencia, ¿no? O sea que no solamente, obviamente es un examen, no es un ejercicio, y esto tiene un valor certificador, o lo apruebas o lo suspendes, pero realmente hay que aprovechar el esfuerzo y el cambio que supone esta prueba, ¿no? Por aquello que nos va a permitir generar información útil, nos detecta patrones de debilidad, áreas de fortaleza, o cuáles las diferencias entre los bloques competenciales. Es decir, que no hay que plantear el ECOE solo como una calificación final, sino también como algo que pedagógicamente nos es válido. Y sobre todo es muy importante la formación del profesorado, ¿no? Si tú no tienes evaluadores entrenados, no va a ser objetivo. Tenemos que trabajar, y eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere esfuerzo económico también, en la formación de los pacientes estandarizados o simulados, ¿no? En muchas estaciones, depende de la representación, pues va a condicionar si la calidad de la evaluación, y por otro lado, un paciente mal entrenado que no esté adecuadamente formado, pues va a introducir variaciones importantes y va a alterar la consistencia del escenario y va a comprometer la experiencia del alumno, ¿no? Y luego hay que recordar que la experiencia del estudiante es muy importante, ¿no? La prueba puede ser exigente, pero no puede ser caótica. Hay escenarios que necesitan estrés y hay otros que no, pero el estrés no es desorganización, ¿no? Con lo cual, el razonamiento clínico bajo presión es una realidad en la profesión médica, y sobre todo nosotros tenemos que aprendemos muchas cosas haciendo un ECOE. O sea, yo que tengo
una experiencia coordinando el ECOE participando desde el principio, pero como responsable llevo 6 años, pues he aprendido mucho. O sea, quiero decir que es una prueba que te permite un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, como resumen, el ECOE es excelente, pero un ECOE excelente no necesariamente es espectacular. El ECOE excelente es el que es coherente, el que es justo y el que traduce mejor la práctica clínica con una evaluación fiable, ¿no? ¿Hacia dónde lleva esta prueba? Bueno, pues yo creo que esta prueba hay que plantearla como una evolución, ¿no? O sea, realmente no es una prueba aislada, hay que incluirla dentro de una evaluación programática, es decir, que no solamente es la certificación competencial, sino que debe integrarse con prácticas, con observación clínica, con simulación. Yo creo que por esta actividad que estáis haciendo está muy bien pensada y, bueno, pues dentro del portfolio de lo que va a hacer un alumno en una facultad de medicina, ¿no? O sea, no hay un examen solo, o no debería hacer un examen solo para evaluar un alumno, ¿no? O sea, realmente un examen no va a evaluar toda la competencia clínica de un estudiante. Un examen de competencias, son muchas las competencias que se exploran y no deben de hacerse en un solo examen, ¿no? Realmente el ECO es una prueba que nos ayuda a ver todo esto y tiene un lugar importante, pero yo creo que el futuro pasa por no separarla, ¿no? Pasa por incluirla con otros elementos de evaluación de prácticas, con la retroalimentación longitudinal y con instrumentos que nos permitan, bueno, tener una visión más compleja y más completa del alumno, ¿no? O sea, realmente hay que incluir la prueba ECOE en un ecosistema de formación del alumno, ¿no? El ECOE tiene que evolucionar hacia una autenticidad clínica. O sea, no es la teatralización, no es el show, no son los escenarios en los que la incertidumbre, no. O sea, si necesitas trabajar la comunicación o la priorización o la seguridad del paciente, pues tienes que hacer una estación acorde, ¿no? Pero no tiene que ser un teatro, que a veces es lo que acabamos compitiendo, ¿no? Y sobre todo tenemos que intentar que el ECOE sea una evolución completa. No debemos de pretender que sea algo muy fragmentado y tenemos que intentar, lógicamente, que sea lo más estándar posible, porque esta integración y esta estandarización es la práctica de la medicina, ¿no? Tenemos que priorizar problemas, tenemos que manejar incertidumbre, tomar decisiones, a veces con información incompleta, comunicar con las familias, identificar riesgos de seguridad y, sobre todo, tenemos que tener capacidad de adaptación a contextos que sean cambiantes, ¿no? O sea, realmente la prueba de ECOE tiene que ser estandarizada. Esto no quiere decir que no sea fiable, tiene que ser estandarizada y se pretende ganar relevancia, ¿no? Y por último, yo creo que el futuro pasa por integrarlo con la simulación clínica, ¿no? Porque la simulación clínica nos va a permitir preparar, entrenar y evaluar, y el futuro no tiene que estar separado, esto tiene que estar unido, ¿no? O sea, realmente son herramientas complementarias la simulación y el ECOE. La simulación entrenas, experimentas, te equivocas, no dañas a nadie, reflexionas, pues consolidas habilidades y trabajas competencias complejas en entornos seguros, ¿no? El ECOE lo que hace es la parte complementaria, permite observar y valorar de forma estructurada este desempeño, es decir, permite evaluar si este aprendizaje se está consiguiendo o no. O sea, que no se trata de o simulo o ECOE, no, es articular esto dentro de un proyecto docente que sea coherente, ¿no? Con lo cual, realmente el ECOE no es solo la evaluación, no es solo un acto terminal, sino es una parte del propio proceso formativo. Y luego, el gran problema que tenemos ahora es la tecnología, ¿no? La tecnología que es buena, que es necesaria y que estamos ahí, la gran tecnología, la inteligencia artificial. Bueno, pues realmente esto no va a ser un sustituto del juicio docente, ¿no? Sino es un apoyo y tenemos que plantearnos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar el desempeño, la estandarización y ayudarnos a establecer mejora de calidad. O sea que ¿el ECOE va a estar condicionado por la tecnología? Sí, sin ninguna duda. Por la inteligencia artificial también, pero que la tecnología nos puede ayudar para la trazabilidad, el análisis de resultados, la estandarización documental, la gestión de circuitos, la revisión de datos, pero pues realmente no todo lo digital mejora la evaluación, no todo lo certificado aporta valor y no toda la incorporación de inteligencia artificial es una buena idea. O sea que no hay que confundir la innovación tecnológica
con la innovación pedagógica, ¿no? Entonces el futuro es por hacer un ECOE no más tecnológico por sí mismo, sino aprovechar la tecnología para hacer un ECOE más útil, integrado y más fiel a la complejidad real de la práctica médica. ¿Cómo resumiría yo todo esto? Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa. Cuando preparas un ECOE, tienes que pensar que no solo estás preparando una prueba para tus estudiantes, estás haciendo algo que tiene un valor institucional y que es mucho más profundo. Estás obligando a explicitar sus estándares, a definir y mojarte qué competencias consideras esenciales. Estás poniendo a prueba la coherencia del currículum. Estás exponiendo a tus profesores como evaluadores y los has tenido que formar. Estás creando una cultura académica en sí mismo, ¿no? Con con unos criterios compartidos que se van a discutir. Entonces, creo que el ECOE no es un examen final en sí mismo y que debe entenderse como una herramienta de madurez académica, ¿no? Con lo cual, si se implanta bien, el efecto es muy beneficioso porque nos permite ver cómo examinamos y también nos permite ver cómo enseñamos, permite que establezcamos diferentes prioridades del currículum y sobre todo nos permite ver cómo están aprendiendo los estudiantes. O sea, que no es un examen más. El ECOE es audita currículum y la madurez de la institución, y el futuro no pasa por hacer ECOEs grandes, sino coherentes, auténticos y mejor integrados en un proyecto global. Y si me permitís 5 minutitos, os cuento un poco cómo hemos hecho nosotros esto en la UAM, ¿no? Por un lado, nosotros nos encontramos con esto en el curso 2015-2016, el espacio europeo de educación, pues que es lo que se habla del Plan Bolonia en Europa, bueno, pues nos decía que había que cambiar la forma y que había que evaluar a nuestros alumnos por competencias. Entonces nos encontramos con que teníamos muy poca formación, se había hecho algún curso previo en el año 2012, se había establecido con 3 profesores, bueno, que aprendieron un poco de este tema en el año 2013, pero realmente nos encontramos con el curso 15-16 empezado, que para mayo de 2016, cuando acabase el curso, teníamos que hacer una evaluación ECOE. ¿Y qué sabemos del ECOE? Pues sabíamos poco. Bueno, sabíamos que había una tabla de especificaciones, que había unas estaciones, que necesitábamos un personal, un material, unos talleres, y bueno, pues con todo eso, nosotros lo que hicimos es ver qué se había escrito el ECOE. Pues el ECOE, lo primero noticias que teníamos del ECOE es una publicación del año 2002, en el cual pues se hablaba de una formación por competencias, que no sabíamos lo que eran competencias, establecían qué porcentajes tenía que tener el valor curricular esas competencias, y bueno, pues esto se había hecho para residentes de medicina de familia, no se había hecho para alumnos, y nosotros nos encontramos 15 años después intentando dar salida a todo esto. Entonces, bueno, pues al principio empezamos con muchas dificultades, teníamos una plantilla de información general de la estación, con un punto de partida, con unos datos generales. Los datos los recogíamos en una hoja infame en la que había que marcar por parte de los evaluadores, luego se pasaba por una máquina que hacía la lectura de los puntos de sí y no, o sea que era todo súper complejo, súper difícil y era muy complicado. Fijaros qué hojas los evaluadores tenían que rellenar. Bueno, esto era terrorífico y terrible. Había cosas que consideraban que estaban bien, que estaban mal, y bueno, pues al final determinamos unas competencias que son las que ha hecho la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina en España, de anamnesis, de exploración, de juicio clínico, de habilidades técnicas, de promoción y promoción de la salud, de comunicación, de relaciones interprofesionales y de ética legal, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto los alumnos iban consiguiendo unos puntos. La evaluación se hacía en papel, luego había que pasarlo a un programa informático. Bueno, aquello era todo súper complejo y bastante complicado. Fijaros qué sábanas utilizábamos de alumnos, ¿no? En los puntos que sacaban en cada una de las estaciones, había que hacer una nota media. Bueno, era muy complejo y muy poco estético todo. Aún así, pues tuvimos bastantes felicitaciones por parte de los alumnos en la organización, por parte de los propios evaluadores. Había, bueno, pues la gente valoró el esfuerzo y valoró que intentamos hacer las cosas lo más objetivo, lo más honesto y lo mejor posible, ¿no?
Y bueno, pues nos planteamos ahí hacer una serie de mejoras, hacer estaciones. Nosotros hacíamos una prueba de 20 estaciones, que era muchísimo, y bueno, pues todo esto nosotros nos suponía un coste económico por alumno muy importante. Estamos hablando del año 2016, que teníamos para la UAM, y esta es la otra Universidad Grande de Madrid, un coste de unos 80 euros por alumno, ¿no? Y entonces llegó el COVID y entonces todo se paró. Yo cuando asumí la coordinación de la prueba de COE fue justo el año del COVID y ese año no pudimos hacer nada. Al año siguiente, bueno, pues lo que hicimos fue hacer una prueba virtual. Entonces esto nos cambió, intentamos hacer una prueba por STEP, parecido a los STEP 2 de los norteamericanos. Hicimos, bueno, pues lo mismo, como no podíamos juntar a los alumnos para hacer las pruebas presenciales, pues hicimos un mapa de competencias, intentamos hacer unos casos clínicos que los hacían todos a la vez en la facultad desde su ordenador y hacíamos unos porcentajes de competencias, ¿no? Bueno, pues era muy parecido, pero al final esto no era suficiente, entonces pasamos a un modelo mixto, hacemos unos casos virtuales y unos casos presenciales. Juntamos todos los alumnos en un edificio de consultas y durante 2 días, pues con una serie de ruedas, pues metemos a los alumnos en estas situaciones. Y hoy por hoy ya hemos vuelto a la normalidad. Entonces, bueno, pues el año pasado tuvimos la prueba, examinamos a 210 alumnos y bueno, pues había cosas interesantes, ¿no? Bueno, ya vimos que tenemos más alumnas que alumnos y nosotros lo que nos importaba era ver un poco las 4 unidades docentes de la universidad, si eran parecidas o tenían algunas diferencias. En números eran parecidos, encontramos 10 estaciones que hacíamos, más las 10 virtuales eran 20 y bueno, pues todo eso distribuido en turno de mañana, de sábado, de tarde y de domingo mañana y domingo de tarde, ¿no? Los resultados de las pruebas virtuales eran mejor que de las presenciales y luego pues los resultados de las estaciones eran más o menos homogéneas, ¿no? Había algunas estaciones que tenían mejores resultados que otras, pero más o menos era como todo homogéneo. Las propias estaciones las podíamos analizar como quisiéramos, ¿no? Las distintas competencias que se adquirían en ellas, podíamos analizar las distintas preguntas, los resultados que tenían los alumnos, es decir, que tú puedes hacer muchísimas comparaciones, ¿no? Si tienes una eco bien diseñada, luego eres capaz de sacar muchos datos. Nosotros, ¿qué nos importaba? Nos importaba 2 cosas. Uno, si había diferencias en los resultados entre los distintos turnos y entre las distintas ruedas. Eran simultáneamente 3 alumnos, o sea, 3 ruedas de 12 alumnos a la vez y había 6 turnos. Con lo cual era importante saber si había diferencias, si los alumnos conocían los resultados o no. Y bueno, pues estuvimos viendo eso, vimos también si había diferencias entre las unidades docentes. O sea, yo todo esto os lo cuento un poco para que veáis que cuando tú lo diseñas bien, luego le puedes sacar muchísimo partido, no solamente en la evaluación propia del alumno, sino para analizar la propia institución, ¿no? Esto es un montaje que requiere logística, que requiere coordinación. Fijaros que para 209 alumnos teníamos 250 personas en la organización, ¿no? Entre evaluadores, actores, coordinadores, técnicos de audiovisuales, administrativos. Y bueno, pues si en el año 2016 teníamos 40.000 euros, 10 años después teníamos la mitad de presupuesto. O sea, esto habla de lo difícil que es hacer las cosas. Mi conclusión final sería esta, ¿no? Yo creo que los casos hay que profesionalizar su elaboración, no vale cualquiera, no vale con que tú seas digestivo para hacer un caso digestivo, tienes que saber qué es lo que estás haciendo y luego tenemos que encontrar un reconocimiento para la gente que participa en estos procesos, ¿no? Porque estos procesos es bueno para el alumno, el ECO es bueno para la institución, pero para los docentes también tienen que encontrar un reconocimiento, ¿no? Entonces, la realidad es que ahora mismo, y esto ya los artículos de educación médica hablan de todo esto, hay que cambiar, el ECOE está aquí. Nosotros en España tenemos un problema con el tema del ECOE porque la educación por competencias, que todo el mundo sabemos que es importante y que es necesaria, la tenemos atascada en la salida. Los alumnos lo que quieren es hacer el MIR, la prueba para permitir ser especialistas, y esta prueba de momento sigue reflejando solamente el conocimiento memorístico, aunque ahora se está trabajando con el Ministerio para incluir las competencias. Hacer una buena prueba de ECOE requiere un buen número de
profesores formados y las facultades españolas tienen un deterioro grande en cuanto al número de profesorado clínico y sobre todo no somos muchos los profesores vinculados a las facultades, ¿no? Nosotros estamos trabajando en intentar esto mediante una unidad de educación médica y en la unidad de educación médica, que es lo que estamos analizando ahora mismo, es muy importante lo que estamos haciendo de intentar unificar, homogeneizar toda la formación y en esto el ECOE hace una parte súper importante, ¿no? Estamos dando mucha importancia a la simulación clínica, a las competencias en las prácticas, a la evaluación de competencias y al ECOE, ¿no? El ECOE tiene que ser y debe ser para todos los cursos. Nosotros lo tenemos obligatorio en el 6º curso, pero debemos de incluirlo en más cursos y realmente el futuro pasa por esto, ¿no? Pasa por una buena orientación clínica y conseguir una formación médica que sea humanista, ¿no? Y por tanto hay que centrarla en las competencias. Con lo cual, como última diapositiva, la mejora es posible, sí, hay que concienciar a alumnos y profesores y a la institución, hay que facilitar y formar a alumnos y profesores y sobre todo hay que hacer mucho trabajo de motivación y de incentivación. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis comentar alguna cosa, os puedo aportar alguna cosa. Un fuerte aplauso para el doctor Manuel Quintana, muy agradecidos como siempre por su importante participación, doctor, en el tema experiencias docentes pasado, presente y futuro. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Doctor Manuel Quintana, si nos permite. Sí, claro. Quiero empezar a hacerle una pregunta mientras que nuestros participantes están elaborando las suyas. ¿Cómo imagina la formación del médico en los próximos 10 años? ¿Cuál es el rol hoy en día en Europa que tiene la inteligencia artificial? Y en su experiencia también como docentes, por último, para que de repente englobe toda la pregunta, ¿qué tipo de docentes se necesita hoy día formar en las universidades para el futuro de la medicina? Bueno, yo agradezco la pregunta. La pregunta es compleja, ¿no? Porque en Europa, yo entiendo que en todo el mundo, ¿no? Estamos haciendo una reflexión docente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado mucho valor al conocimiento y a la memoria. Pero ahora esto es absurdo aprenderte una tabla de diagnósticos diferenciales porque tú sacas el móvil, le pides al ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial y lo tienes inmediatamente. Con lo cual, toda la docencia está evolucionando no solo en medicina, porque para este COE nuestro que tenemos ahora en mayo van a venir de la Facultad de Derecho, de Económicas, porque se están planteando cambiar. Entonces ya todo el mundo asume la necesidad de evaluar competencias. Pero claro, esto nos lleva, desde mi punto de vista, a un paso más atrás. Vale, yo te evalúo por competencias, pero te tendré que enseñar por competencias. Si yo te sigo enseñando por conocimiento memorístico, no te puedo evaluar por competencias. O sea, que claramente tengo que ser honesto. Entonces, no solo tengo que cambiar la forma de evaluar, sino tengo que cambiar la forma de enseñar. Si yo al profesorado le voy a pedir ahora que evalúe y que enseñe por competencias, tendré que enseñar al profesorado a evaluar y a enseñar por competencias. O sea, que no sé si me estoy explicando. Esto implica un cambio fundamental. Para llegar al final tenemos que poner los mimbres al principio. Entonces tenemos que cambiar. Por eso yo creo que las unidades de educación son fundamentales. Porque yo creo que soy muy buen intensivista, pero no tengo tan claro si soy tan buen profesor. Y esta reflexión personal la podemos extrapolar a todo el mundo. Yo puedo saber mucho de cómo manejar un trauma grave, pero sé enseñar cómo hay que manejar un trauma grave, sé definir qué necesita saber mi alumno de manejo de trauma grave, y ahí está la clave, ¿no? En la honestidad del propio profesorado, que tiene que asumir que tiene que formarse de forma distinta. Perfecto, muchas gracias, doctor, por resolvernos este interrogante. Quiero dar pase al doctor Álvaro Prialé. Él es nuestro presidente de la Red Nacional de Centros de Simulación aquí en nuestro país. Doctor, adelante, por favor, para su pregunta. Gracias, Roger. Doctor, muchas gracias por su presentación. Y es precisamente un poco a título de esta representación que tengo de la red peruana, que me interesaría que nos dé un comentario respecto a dos puntos
muy específicos. En el contexto en el que nosotros tenemos y agrupamos alrededor de 40 facultades de medicina en diferentes niveles de desarrollo, varias, algunas con un buen desarrollo ya y tiempo en la simulación y algunas no. Entonces, en esa línea de pensamiento, ¿qué opinión le merece el tener que hacer necesariamente ECOE desde el inicio cuando estamos empezando? Ya vimos su experiencia y me encantó lo oportuno que fue para ver una suerte de curva de desarrollo que tuvieron, cuánto tiempo les tomó desde que, digamos, tienen pues la iniciativa de hacerlo hasta que finalmente lo logran. Y si es que eso aplica necesariamente cuando estamos empezando para que esto no se vuelva eventualmente pues un imperativo y nos frustremos en el camino y no consideremos alguna otra forma de evaluación que eventualmente podría funcionarnos al inicio, sobre todo. Eso es uno. Y dos, ¿cuánto limita el espacio a las estaciones? Para no llevarnos eventualmente esta idea, claro, yo estoy sesgando la respuesta porque estoy dándole mi punto de vista, pero ¿cuánto limita el espacio físico? Si yo tengo 10 estaciones, tengo que tener 10 habitaciones, 10 cuartos, o eventualmente pueden ser no dependientes de, para que esto no termine siendo una necesidad, ¿no? Y termine alterando mis objetivos. Yo necesito evaluar 10 competencias, pero como solo tengo 4 habitaciones, termino haciendo un ECOE de solo 4, un circuito de 4. Bueno, a ver, por partes. Cualquier proceso que suponga un cambio cultural, y esto estamos hablando de un cambio cultural, un cambio pedagógico, necesita 17 años, ¿vale? Está demostrado que se necesitan 17 años desde que tú empiezas un cambio hasta que consigues que ese cambio esté maduro. Normalmente ninguna institución espera 17 años. A ti te dan una instrucción, tú tienes que hacer un cambio. Nosotros nos estuvo amenazando Bolonia y nos obligó y un momento dado nos tuvimos que poner a ello. Pero tienes que tener un nivel de exigencia, tienes que asumir que tu nivel de exigencia tiene que ser razonable en el tiempo, con lo cual no te puedes pedir lo mismo a año 1 que año 7, pero tienes que ver las mejoras. Para ver las mejoras tienes que recoger datos y tienes que analizar datos, con lo cual a la logística de montar un ECOE tienes que asumir que tiene que haber gente que realice posteriormente los análisis y que integre esos resultados, ¿no? Con lo cual es más trabajo para la mayoría de la gente que coordinamos esta prueba, que muchas veces no solo tenemos que montarla, diseñarla, sino que luego tenemos que analizarla e integrar los resultados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que puedes ir haciendo es aumentando el grado de formación, de introducción de la simulación en la formación, porque este es otro error que a veces utilizamos, ¿no? La palabra humanización, transparencia, simulación, parece que hace para todo. Vamos a hacer una actividad simulada. No, o sea, tendrás que aprenderte el listado de patología respiratoria crónica antes de poder hacer un caso de patología respiratoria crónica. Es decir, que no hay que olvidar que el conocimiento lo tienes que adquirir, que no todo la simulación sustituye al conocimiento, la simulación contribuye a mejorar el conocimiento. Y la evaluación tipo ECOE, tipo MiniCES, tipo la que tú consideres, el ECOE es como más global, ¿no? Porque no vas a valorar solamente habilidades, sino que vas a valorar el comportamiento en un escenario, ¿no? Con lo cual hay cosas como intermedias. Principalmente yo empezaría por la simulación e empezaría por incluir la prueba ECOE solamente en los últimos años y luego la iría bajando desde el último año hacia atrás, porque es cuando ya asumes que la mayoría de tus alumnos han tenido que adquirir esas competencias que tú estás buscando. Respecto al espacio, nosotros empezamos con 20 estaciones cuando teníamos un presupuesto que ameritaba poder hacer 20 estaciones, con todas las dificultades técnicas y logísticas que esto tiene, y luego tuvimos que reducir a 10 estaciones porque no teníamos más presupuesto, y entonces lo que hicimos fue incrementar otras 10 estaciones de manera virtual. Bueno, pues estábamos compaginando la virtualidad con la presencialidad, es decir, que si tú solo tienes espacio para hacer 4 escenarios,
pues a lo mejor tienes que explorar las diferentes competencias en esos escenarios. La clave, yo creo que no es un escenario, una competencia, sino un escenario bien diseñado te va a permitir evaluar varias competencias. Y la clave es qué competencias. Nosotros, bueno, no nosotros, o sea, la Conferencia Nacional de Decanos, que yo aquí soy un mandado, nos plantearon las competencias que ellos consideraban, que, asesorados por nosotros, por la comisión, que era necesario que adquirieran los alumnos, y lo que hicimos fue un reparto de porcentajes. Y luego nosotros lo que hacemos en cada uno de los escenarios que planteamos es... Hay escenarios donde la comunicación a lo mejor es el 50%, pero hay otros escenarios donde la comunicación solo es un 10%, un 12%. O sea, lo importante es que al final de los 4, 5, 6, 10, 20, los escenarios que tú tengas disponibilidad de hacer, tenga los porcentajes de las competencias a adquirir. Muy bien, doctor Manuel Quintana. Aquí tenemos otra pregunta, por favor. A ver si alcanzan el micro. No, acá sí. Ahora sí. Por favor, adelante. Doctor, muchas gracias por su ponencia, por su esfuerzo, por comunicarnos sus experiencias. Quien suscribe, quien habla, viene de Arequipa, al sur del Perú. Soy jefe de prácticas del curso de cirugía general. Veo de que las áreas clínicas tienen un poco más de ventaja, tanto como en el ECOE como en la simulación. Es un poco más difícil conseguir un maniquí para que yo pueda, o algún instructor pueda enseñar signos o de apendicitis o de colecitis aguda. En tal caso, la simulación va para, en nuestro caso, podría ser, por ejemplo, con paciente dirigido o simulado. Pero yo veo en mis compañeros docentes un poco de resistencia a aplicar eso, a pesar de que en el currículum de mi universidad, de mi facultad, está últimamente diseñado evaluación por competencias. Por ejemplo, yo estoy detrás cuando entré a la jefatura de prácticas, me di con la sorpresa que habían sacado el curso de cirugía experimental. Entonces, por ejemplo, una competencia es suturas. Y me di cuenta de que muchos de los chicos llegan a internados sin saber suturar. Entonces, por ejemplo, los tengo con material biológico, o sea, pata de cerdo, por ejemplo, para suturas, hasta que se cansen. Luego de ello recién pasamos a un sistema de caso clínico, pero en tiempo real. Entonces, en lo posible se trata de llegar a tener esa competencia de razonamiento clínico en tiempo adecuado. Por eso no sé qué opinará usted sobre eso. O sea, el ECOE y la simulación es más fácil para áreas clínicas que para áreas quirúrgicas. Bueno, yo no tengo exactamente la misma opinión. Creo que, o sea, nosotros en nuestro ECOE, que es el mínimo, las 10 estaciones, nosotros 2 estaciones son de área médica, 2 estaciones de área primaria, 2 de quirúrgicas, hay una de psiquiatría, otra de parto obstetricia, otra de pediatría y otra de RCP, porque se consideró que la competencia de manejo de una parada y de un parto, yo partos he visto ninguno en mi vida, ¿no? Yo creo que los de mis 2 hijos nada más, pero realmente paradas, bueno, pues esto es lo que se decidió. Entonces, aquí estamos mezclando, desde mi punto de vista, 2 cosas. Uno es la formación en habilidades. Nosotros, los alumnos tienen un taller de vendajes, tienen un taller de suturas, que a veces eso luego va a la prueba ECOE o no. El ECOE, por ejemplo, este año hay una estación, o el año pasado hubo una estación de suturas, pero no solamente valoraban si eran capaces de hacer una sutura fácil, que es lo que estás pidiendo a un médico egresado, un médico general, sino si era capaz de preguntar por las alergias a la hora antes de poner la anestesia, si era capaz de hacer el calendario vacunal adecuadamente, si era capaz el alumno o recordaba que tenía que poner la profilaxis antibiótica porque la herida sucia era limpia. O sea, que puedes en el escenario adornarlo más y no solamente explorar la competencia de la habilidad manual de si es capaz de hacer un punto o no, sino es capaz de integrar otra serie de conocimientos y saberes.
Y luego, por ejemplo, hay, como bien decías, están los pacientes simulados, ¿no? O sea, nosotros hay una estación que siempre es de dolor abdominal, esa es obligatoria. Un año es una apendicitis, otro año es una colecistitis, otro año es... Pero lo que buscamos es una competencia general de si saben explorar un abdomen, si saben hacer un algoritmo de manejo, de planteamiento de una buena anamnesis, de hacer un adecuado gasto en la petición de pruebas. Es decir, que la orientas de otra manera, ¿no? Obviamente no vas a valorar cómo hace una cirugía, vas a valorar cómo tiene un enfoque de un paciente con una patología quirúrgica. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, doctor Manuel Quintana, para poder cerrar la ronda de preguntas del día de hoy. Adelante, por favor, doctor. Doctor Manuel, un saludo desde ICA. Dos preguntas. Una referente a, usted mencionó la fragmentación y Sí. habló inmediatamente del modelo curricular. ¿Cuál es el modelo curricular que ustedes desarrollan? Porque acá todavía estamos con el modelo de asignaturas, ¿no? Entonces, esto es incompatible con la característica fundamental que es competencias. Entonces, Claro. ¿qué nos viene? Y la última, doctor, y la última es en relación a las neuroestaciones. Hay referencias donde se ha reducido a 12. ¿Qué opinión le merece? ¿Y cuál es el sustento realmente del número 20? Muchas gracias. Ahora, bueno, empiezo por el final. Nosotros, ya os he contado, empezamos con 20. Hay algunas universidades en España que hacen 20 y bueno, pues se consideró 20 al principio, digamos que era lo que se consideró en ese momento, que es cuando empieza la obligatoriedad de aplicar la evaluación por competencias, que es en el curso 2015-2016, para adecuarnos al espacio europeo de educación. Y entonces se ha ido reduciendo. En toda Europa ahora mismo se considera que 8 o 9 estaciones bien montadas permiten explorar las competencias. El problema no es el número de estaciones, el problema es el diseño de las estaciones. Y por eso yo creo que lo que hemos aprendido, y yo creo que enlazo un poco con la primera pregunta, después de muchos años, después de 10 años, estamos aprendiendo a hacer estaciones, ¿no? La estación, el primer año, la hacía el especialista en... Yo soy especialista en interna y diseño una estación de área médica. Yo soy especialista en cirugía y diseño... Sí. Es fundamental que el especialista de ese área diseñe la estación, pero tiene que tener una formación para diseñar esa estación. No vale cualquiera. Yo en mi unidad de medicina intensiva, no todos mis compañeros valdrán para ver un paciente crítico, pero no van a valer para diseñar una estación. O sea que la clave no está en el número, sino en la calidad del diseño y sobre todo en determinar qué competencias tiene que tener el alumno. Luego tú repartes el porcentaje de competencias a evaluar de ese alumno entre el número de estaciones que tienes. Y entonces ahí es donde tienes que ser cuidadoso en la elaboración de las estaciones. Yo me gustaría decir que nosotros vamos muy rápido, que hemos mejorado mucho en cuanto a evitar la fragmentación, pero esto no es verdad. Nosotros seguimos teniendo asignaturas, seguimos teniendo fragmentación y de hecho yo, que coordino la prueba, tengo un grupo de muchos profesores de la facultad y mi gran pelea es controlar la calidad de las estaciones, porque a poco que me descuido, pues cada uno quiere hacer la estación hacia su nivel de conocimiento, hacia lo que está más cómodo. Por ejemplo, si la estación de área médica la está poniendo un neumólogo, pues cuando te quieres dar cuenta parece que estás evaluando a un residente de neumología. No, estás evaluando a un médico general que está acabando una formación global, que es la que debería de tener al acabar en la facultad al ser egresado. Bien, muchas gracias, doctor Manuel Quintana. Quiero pedirles nuevamente un fuerte aplauso para el doctor. Siempre muy agradecido por sus valiosas apreciaciones. Y bueno, doctor, aquí estoy con nuestro decano y aquí le hago presente sus saludos. Pues no. Y vamos a hacer todo el mejor esfuerzo para tenerlo aquí a nuestra casa de estudio, para poder seguir compartiendo con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un gusto verlo. Gracias. Bien, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Doctora Nicama, cumplió con su encargo. Por favor, adelante. Gracias, Noel. Agradecemos la excelente conducción del doctor Roger Ramírez. Un aplauso para el doctor.
Y bueno, algunos anuncios importantes. Nosotros nos hemos estado preparando para recibirlos a todos ustedes y queríamos decirle de que después de las actividades que vamos a realizar prácticas el día de hoy del ECOE, vamos a tener un almuerzo que ofrece la organización, patrocinado también por nuestro decanato y la universidad, adyacente aquí en el primer piso, un almuerzo típico para todos ustedes, por parte de la organización de nuestra Facultad de Medicina. Así que como tenemos actividad mañana y tarde, no hay necesidad que ustedes se dispersen, sino nos concentramos aquí, tertuliamos, compartimos y seguimos las actividades. Es momento de presentarles al equipo de simulación clínica que va a estar a cargo de las actividades prácticas. Para ello, presento en primer lugar a la doctora María de la Cruz Chipana, miembro de nuestro equipo. Adelante, doctora, por favor, para que la puedan conocer. Al doctor Roger Ramírez Castillo. Adelante, por favor. Nos van a estar a cargo de nuestra evaluación el doctor Jesús Jauregui Bernaola. Adelante, por favor. Tenemos también nuestro grupo de apoyo que hemos convocado para esta actividad en específico por tener la experiencia y capacitación en simulación. Invitamos a la doctora Lourdes Alaña, miembro de apoyo del Centro de Simulación. A la doctora Teresa Álvarez García, que está presente también. Y a la doctora Mariel Hernández Gaunter, que también está presente y que pase adelante. Bueno, hay que aplaudirlos bien porque ellos son los que van a poner las notas en la evaluación final. Como hemos visto, en el desarrollo de la parte virtual tiene un porcentaje y la práctica 40%. En este caso, el desarrollo de las actividades prácticas que ustedes han estado haciendo a través de la plataforma de ASPEFAN han sido registradas. ASPEFAN es quien da la certificación finalmente y nosotros les compartimos los registros de vuestra asistencia. La actividad de ayer es independiente a la actividad del día de hoy. La actividad de ayer fue el 8º conversatorio. Esta es la continuación de la capacitación que iniciamos el 16 de marzo. En esta oportunidad, entonces, el equipo de facilitadores va a darles las indicaciones generales y después de ello vamos a pasar al break. En esta oportunidad vamos a dejar a la doctora de la Cruz y al doctor Ramírez para que puedan iniciar las instrucciones generales para todos ustedes. Muchas gracias. Hay un micrófono. Bien. Buenas tardes, buenos días, todavía buenos días con todos ustedes. Nuevamente darles la bienvenida a los colegas que nos están acompañando el día de hoy. Qué alegría tenerlos aquí, qué bonito que Ica haya amanecido con sol, para que sepa que es la tierra del sol eterno y que lo recibe con mucho cariño y con mucha calidez. Solamente para darle unas indicaciones con respecto al inicio o al desarrollo de esta actividad del ECOE, cómo lo vamos a trabajar. Nosotros en la parte de abajo tenemos nuestro centro de simulación, es un centro de simulación que recientemente ha sido remodelado. Hemos tratado de implementarlo de la mejor manera y ustedes han sido una parte muy importante para poder implementarlo como lo tenemos ahora, ya que hemos ido semana a semana a través del módulo que hemos ido desarrollando ECOE paso a paso, hemos ido alimentando de acuerdo al blueprint, de acuerdo al guión, de acuerdo al material o al instrumento de evaluación, hemos ido alimentando nuestra estación. Dentro de todos los grupos que nos han mandado, nosotros hemos escogido 6, que no es porque estén mejor, sino es de acuerdo a nuestra logística y de acuerdo a la factibilidad realmente de poder hacer la estación en el tiempo adecuado y en el tiempo oportuno. Entonces, todos ustedes que han estado inscritos, que han participado de este COE paso a paso, van a ser los instructores, quiere decir los docentes que van a evaluar el ECOE. Para esto tenemos una fortaleza bastante grande, que es nuestra comunidad educativa, nuestros alumnos, y contamos con internos de medicina y bachilleres también, inclusive de medicina, que son los chicos que van a rotar la estación, son ellos los que la van a correr. Entonces ustedes van a estar dentro de cada estación con el instrumento de evaluación que ustedes mismos han elaborado y van a poder realizar la evaluación correcta, ¿sí? Que sería la última parte de este proceso del ECOE paso a paso. Entonces, bajo ese contexto les comento más o menos el formato de cómo nos vamos a dividir.
Primero, vamos a dividirnos en dos grupos. Abajo, como les comentaba, vamos a tener 6 estaciones. Cada estación va a durar un lapso de 8 minutos y 2 minutos no de receso, sino de un tiempo intermedio que va a permitir que el estudiante, uno, pueda leer las instrucciones que van a estar pegadas afuera de la estación en la puerta, donde está el título de la estación y las instrucciones donde figuran las competencias o los objetivos que vamos a evaluar en el estudiante. Y para que le permita moverse también de una estación a la otra porque estas están contiguas. Y luego va a sonar un pequeño silbato que es como una sirena y el estudiante va a ingresar a la estación y va a vivir la experiencia basada en simulación clínica. Adentro va a tener un lapso de 8 minutos. Durante esos 8 minutos son ustedes, a través del instrumento de evaluación, como dice nuestra guía, no van a interactuar nada con el estudiante, no le van a preguntar nada, solamente van a evaluar de manera objetiva lo que hace y lo que no hace el estudiante, ¿sí? Nada más. Luego ya después haremos una pequeña retroalimentación al final, un feedback al final. Concluida la actividad, pasan los 8 minutos y el estudiante se queda en silencio, si de repente no cumple, de repente lo que estaba estandarizado que se tenía que evaluar, no se hace ninguna pregunta, termina el proceso, suena la sirena, el estudiante sale de la estación hacia la siguiente estación. Va a haber personal de apoyo que nos va a estar indicando a los estudiantes cómo es la rotación para que no se pierdan. Somos un grupo bastante numeroso hoy día y eso nos alegra mucho. Para ello también tenemos un plan para que todos podamos continuar aprendiendo. En ese sentido, los grupos los vamos a dividir en dos, el grupo A y el grupo B, ¿ok? Cada grupo, a su vez, va a estar dividido, mientras el grupo A va a bajar a vivir la experiencia ECOE, y eso lo vamos a dividir en 6 grupos, el grupo B se va a quedar aquí. Ese grupo B se va a encargar principalmente de poder participar de manera activa en la actividad que tiene programada nuestro conferencista internacional, el doctor Manuel, junto con el doctor Álvaro y todo el equipo que nos está apoyando con la doctora Eva y todo el equipo que ha venido apoyándonos, ¿sí? Una vez que concluya la experiencia ECOE, que abajo es 1 hora exacta, 1 hora y cuarto dando las instrucciones, el equipo B baja y el equipo A sube y hacemos exactamente lo mismo. Luego pasamos al almuerzo y posteriormente, después del almuerzo, vamos a subir nuevamente para hacer el feedback y ya la clausura de nuestro evento. ¿Hasta aquí tenemos alguna preguntita? Sí. Perfecto. Vamos posteriormente, una vez que suban, vamos a tener un espacio para que cada grupo pueda tomarse el tiempo, poder hacer su análisis, poder compartir su experiencia vivida desde el punto de vista de evaluador y pueda armar un feedback, ¿sí? Estamos y somos plausibles de mejora, ¿cierto? Entonces, va a ser muy válido también que ustedes de repente nos puedan orientar en qué nosotros podemos, como equipo técnico, como simulación, podemos mejorar también. En ese sentido, no hay ningún inconveniente. Doctora, ¿tenía usted alguna duda? Sí. No, sí, en ese sentido no estamos respetando eso porque, como le comento, no trabajamos todas las estaciones que nos han mandado. Sería genial, pero no tenemos logística para ello. Aparte que también no todos han podido venir a la parte presencial. Entonces, para poder asegurar que todos podamos evaluar, lo vamos a hacer de manera aleatoria. Se les va a dar, nosotros nos vamos a hacerlo y se les va a dar un pequeño photocheck que van a estar divididos por colores para que puedan saber ustedes a qué estación o a qué grupo les corresponde. ¿Sí? Sí, solo para resaltar un poquito la indicación y que se tenga todo claro, ¿no? Las estaciones van a ocupar, si dividimos al grupo, son 130. Bueno, gracias por la acogida, ¿no? Pero eso supone un problema alegre, o sea, ojalá vinieran 300 y ya vemos cómo gestionamos. Pero bueno, entonces, esa mitad que va a estar en las estaciones se van a dividir por cada estación. Más o menos son 10, eventualmente 11. Van a estar en su estación con su instrumento de evaluación, ¿sí? Y lo que van a hacer es ver pasar un alumno tras otro, ¿sí? La idea es que además de quienes están dentro de la estación, que son ustedes, haya un facilitador de la sede que está en remoto, pero en remoto al lado, ¿no? Y una sala contigua en donde están ellos con su computadora viendo lo mismo y escuchando lo que ustedes. Nadie interactúa porque las estaciones no están hechas para ello. Eventualmente pueden haber estaciones en otros ECOES en donde sí se necesita, pero en esta no se necesita. Entonces ustedes toman nota
y usan una hoja, una lista de chequeo por cada alumno que va a pasar, ¿sí? Y la idea cuál es que finalmente nos juntemos a ver esas variaciones entre observadores y por qué se produjeron, ¿no es cierto? Cuáles tienen sentido, cuáles no, si son temas propios del criterio de cada uno, si es un tema de diseño, si el instrumento no estuvo bueno, si la estación pudo haber sido distinta para que eso se evite y así. Eso es un poco, en resumen, lo que se espera, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro. Bien, solamente para hacerlo rápidamente, les pediría a los chicos, a los internos que nos van a ayudar para vivir la estación, por favor que pasen para la parte de adelante. Los internos de medicina, por favor, adelante. Un aplauso grande para ellos porque están dando de su tiempo, para acá adelante, por favor, a un ladito. Están dando mucho de su tiempo y de verdad que han sido avisados así, de manera sorpresiva, porque primero teníamos otra temática que ya luego les contaremos. Bien, acá abajito, sí. Acá, sí, yo creo que más, va a ser más visible. Pasen aquí delante de mí, a un ladito. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer ahorita con los chicos al ingresar? Primer punto, como sabemos, dentro de la parte del ECOE, ahorita estamos trabajando un formato, un modelo hay diferentes tipos de ECOE, ya lo hemos visto durante el desarrollo de las actividades, pero vamos a hacer ahorita un ECOE netamente evaluativo, ¿sí? Donde ellos no saben, obviamente, qué estación les va a tocar, no saben exactamente qué temas les toca, qué competencia vamos a medir hasta que ingresen y hasta que corre el tiempo de la estación ECOE. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño briefing, es decir, unas indicaciones rápidas que se le tiene que brindar a nuestros estudiantes para que sepan cómo y qué es lo que van a vivir abajo, para que sepan en qué entorno se encuentran. Y más o menos lo trabajaríamos de la siguiente manera. Igual le pido a nuestros expertos que están aquí, de repente, para poder limar alguna situación. Bien, buenos días, ¿cómo están? Estimados internos de medicina, yo soy la doctora María de la Cruz, miembro del equipo técnico de simulación de acá de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Luis Gonzaga. Sean ustedes bienvenidos a este ambiente. Estamos próximos a entrar a nuestro centro de simulación, donde van a vivir ustedes una experiencia basada en simulación clínica, donde vamos a medir competencias, ¿sí? Vamos a ver lo que de repente ustedes han desarrollado durante todo su tiempo de internado que vienen haciendo y consolidando un poco los conocimientos teóricos que han recibido dentro de la carrera, ¿sí? En ese sentido, en primer lugar, vamos a tener en consideración que creemos nosotros, y es importante que sepan ustedes que resaltamos mucho su capacidad, resaltamos mucho la adquisición de conocimientos que ustedes han adquirido, confiamos en que ustedes lo vayan a desarrollar de la mejor manera, es una experiencia nueva de repente para ustedes, no tengan temor, no tengan miedo, vamos a ingresar a un ambiente seguro, a un ambiente libre de juicio, donde no se va a juzgar si hicieron bien o no hicieron bien. Vamos a medir de repente qué es lo que falta limar y sobre todo qué oportunidad de mejora o qué tenemos que hacer nosotros como docentes para hacer que ustedes lleguen a esa competencia que tenemos que lograr el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener la experiencia ECOE va a estar dividida en 6 estaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber 6 consultorios. Va a haber un consultorio de medicina, un consultorio de urgencias, una sala de partos, de repente vamos a tener un ambiente de urgencias. Eso va a estar especificado en la parte de afuera de cada estación, ¿ya? Vamos a vivir entonces experiencias de ginecología, de pediatría, de medicina, de atención inmediata, de la atención preventiva que de repente podemos hacer en un consultorio del primer nivel. Ahora, dentro de cada estación vamos a tener, ustedes se van a enfrentar a un paciente estandarizado, es decir, a un actor que ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero también puede haber un simulador, donde en este simulador, si ustedes gustan, dependiendo de lo que le van a solicitar que hagan como competencia, pueden examinar o si de repente pueden pedir que realice algún procedimiento, pueden solicitar ustedes algún examen de ayuda diagnóstica, revisar. Todo ello va a depender de las instrucciones que están afuera. Cada estación va a durar 8 minutos, ¿ok? Vamos a tener una sirena, que es un silbato de aviso. Va a sonar la sirena, ustedes ingresan al centro de simulación y se van a colocar de manera aleatoria en cada una de las puertas de la estación. Van a tener 2 minutos afuera de la puerta para que lean las instrucciones. Afuerita está bien detallado. Ustedes se encuentran en un establecimiento 1-3, se enfrenta un paciente, todo el guión, un guión chiquitito. Y en la parte de abajo están las tareas que ustedes tienen que realizar adentro de la estación.
Suenan 2 minutitos que da chance para que puedan leer, suena nuevamente la sirena, ingresan ustedes a la estación, realizan la misma atención que hacen cuando están en su hospital, cuando están en su centro de salud, cuando hacen su internado. Tal cual, exactamente lo mismo, ¿sí? Adentro vamos a ver diferentes habilidades, por eso es importante que lean con mucho detenimiento las indicaciones que están en la parte de la puerta. Adentro van a durar 8 minutos. Acaban los 8 minutos, suena la sirena, paran de hacer lo que están ustedes haciendo, salen y se mueven hacia la siguiente estación. Va a haber personal de apoyo en el medio que les va a indicar hacia qué parte se van. Pero les digo, si están en la estación 5, pasan a la 6. Si están de la 6, pasan a la 1 y así, de manera correlativa, ¿sí? Luego de que hemos terminado con eso, al final de terminar la estación, concluye la estación, es decir, terminan todos de correr las 6 estaciones, suena una doble sirena y ustedes salen, ¿ok? Adentro van a ver en un lado de la estación, van a ver un promedio de 6 a 8 docentes que van a estar mirándolos. Ustedes no permitan que se distraigan, no los miren, porque ellos es como si no estuvieran, van a estar de manera pasiva. Si fuera parte del mobiliario. Son simuladores en silencio, van a estar ahí sentaditos en silencio, ¿sí? Ellos no les van a decir nada ni le pueden preguntar nada. A quien le pueden preguntar es al paciente o de repente a un confederado. ¿Qué es un confederado? Es un actor en este caso que va a ser de obstetriz, de enfermera, de repente de familiar, a un acompañante. Solamente se dirigen a ellos, ¿sí? Los docentes vamos a estar solamente observando, no podemos intervenir de la estación. Como parte de las normas, les pido por favor no conversen entre ustedes cuando roten de estación, ¿sí? Guardamos los celulares, los ponemos en vibrador o los apagamos, ¿ya? Traten de leer, nuevamente les recalco, adecuadamente las tareas o competencias que se les va a pedir en ese momento y vivamos esta experiencia de una manera de aprendizaje, de una manera que les permita a ustedes crecer mucho como estudiantes de medicina en sus últimos años de carrera y que mañana más tarde les va a servir de repente para que puedan recertificar o de repente más adelante, de repente para puedan aplicar a una especialidad afuera, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? En todas las instituciones va a haber un confederado. En algunas va a haber, como en otras no. Lo importante es que puedan leer bien las instrucciones y sepan lo que realmente tienen que desplegar cuando entren en escena. ¿Alguna pregunta, Esther? Buenos días, muy agradecida por la oportunidad que nos están dando a todos nosotros por vivir esta experiencia que quizá en nuestro momento no la pudimos vivir, pero que el aprendizaje es continuo y creo que es una buena oportunidad para el momento de hoy poder vivir esta experiencia. Es un agradecimiento de todos nosotros. Asimismo, tenía una duda con respecto a la dinámica, si es que en algún momento necesitamos algún bloc de notas para recaudar alguna información o no necesitamos entrar con ningún material. Bien, no necesitan. Como está específicamente la competencia y no les vamos a evaluar si apuntaron bien la historia clínica o recogieron datos, no necesitan. Ahí sí vamos a apelar a su poder de síntesis que tiene todo estudiante de medicina para que lo pueda hacer de la mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en aras del tiempo, yo les quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso a nuestros internos de medicina. Y, disculpe, doctor, en aras del tiempo, doctor Anicama, le doy. Bueno, efectivamente estamos con el tiempo. Vamos a bajar al break. Tenemos nosotros 2 empresas importantes que nos apoyan, ¿no? En este caso, Ferco y Laptop. Ellos han venido específicamente y especialmente para poder hacer la mostración de los maniquíes y otros elementos de simulación clínica. Entonces vamos a tener un tiempo de 15 minutos para el break y para la visita a los laboratorios. También agradecemos a Rezo Dunas que nos ha compartido parte del apoyo en esta oportunidad. Nos encontramos abajo. Ya, sí, con respecto a no podemos, ahorita nos vamos a dar el trabajo a ver, doctor, lo que pasa es que dentro de los doctores que o las personas que se han inscrito, también tenemos inscrito estudiantes. Vamos a tratar de agruparlos ahorita de acuerdo a cómo han ido llegando de la mejor manera y a sincerar la información. Para eso necesitamos los 15 minutitos. Sí, Listo. Gracias, chicos, muchas gracias. 15 minutitos y arrancamos abajo. ¿Ya? Afuera del centro de simulación. Ahí estamos. Sí. Yo lo dejo.